Gracias a la Fundación Chile 21 por esta invitación y sobre todo junto a otras fundaciones progresistas por la organización de este evento que nos ha permitido a quienes hemos podido participar a lo largo de un día y medio, de una jornada y media, tener un rápido y apretado pantallazo de la visión de los partidos progresistas de América del Sur sobre los problemas, los desafíos y también tomar conciencia de la riqueza de análisis y de propuestas que existen en cada uno de estos partidos que tienen responsabilidades importantes de gobierno para afrontar los desafíos del futuro. El tema que nos ha propuesto el panel obviamente tiene distintas facetas y podemos analizarlo con distintas perspectivas, una de ellas obviamente referida a los recursos que asigna un país al gasto social en su conjunto y cómo se obtienen esos recursos. Se habló ayer de la necesidad de un nuevo pacto fiscal, de la importancia del gasto público, nos decía Astori, como una herramienta fundamental para la redistribución del ingreso y para lograr mayores niveles de equidad. Otro aspecto obviamente tiene que ver cómo se definen las políticas sociales, con qué herramientas, cuáles son sus resultados, de qué manera desarrollamos las estrategias que nos permitan lograr el resultado de disminuir la brecha de desigualdad que existe en la mayoría de nuestros países en América Latina. Y finalmente también considerar la relación que existe entre el tema del primer panel, es decir, la calidad de las instituciones y la calidad de la democracia, con los procesos de igualdad y de inclusión social. Evidentemente, no podemos pensar en una democracia de calidad si no resolvemos el problema de la desigualdad y difícilmente vamos a poder avanzar concretamente en mejorar la equidad social si no contamos con un fuerte desarrollo y una profundización de los procesos democráticos, como aquí también se ha dicho. Evidentemente que el fenómeno de la exclusión social es un fenómeno complejo, porque la exclusión es multidimensional, tiene su dimensión social, pero también es económica, es cultural, es educativa, tiene que ver con el acceso a los servicios básicos, con las expectativas de los grupos sociales. En definitiva, también se traduce en una exclusión política, porque los grupos que están en situación de exclusión social y económica tienen suma dificultad para hacerse ver, para hacer escuchar sus demandas y sus reclamos y, en definitiva, para expresarse políticamente y muchas veces, como todos sabemos, terminan siendo fruto de políticas o víctimas de políticas clientelistas. Y todos sabemos que para mejorar la situación de inequidad y de desigualdad, probablemente no basta, y es seguro que no basta, con el proceso de crecimiento económico y por lo tanto que se requieren de políticas activas del Estado, políticas que entonces deben ser multidimensionales, deben ser abarcativas, integrales y sostenidas en el tiempo. Y la realidad es que los resultados nos indican que hemos fracasado, o por lo menos que no hemos logrado los resultados que se esperaban de estas políticas sociales, por lo menos en la última década. A pesar del crecimiento económico, a pesar de la voluntad de los gobiernos progresistas que ha tenido América del Sur en este último lustro, los resultados en materia de reducción de la desigualdad no acompañan los esfuerzos y no demuestran que la aplicación de estas estrategias y estas políticas sociales nos permitan realmente arribar al resultado que estamos buscando. Por lo tanto, entonces tendríamos que pensar en revisar la manera en la que estamos organizando la aplicación y la asignación de los recursos para el gasto social y no solamente pensar en incrementar estos recursos, como aquí se planteaba en varios de los paneles, los recursos que gobiernos como la Argentina, como Uruguay, como Brasil, como Chile están asignando al gasto social en su conjunto, a la educación en especial, sino también revisar la manera en que ese gasto social
se aplica, se desarrolla y se transforma en políticas que tengan resultados. Y también creo que tenemos que pensar cómo ese gasto social y esas políticas sociales se reflejan en el territorio, porque contamos en general con países de geografías extendidas y las diferencias territoriales son sustantivas a la hora de analizar las condiciones de exclusión y de pobreza. No es lo mismo la situación de pobreza y de exclusión en las grandes ciudades, por ejemplo en la Argentina, en Buenos Aires o en Rosario, que la situación de las provincias del norte, de las pequeñas localidades rurales. No es lo mismo la situación de la pobreza y de la exclusión en las ciudades que están ubicadas en las zonas más prósperas y más ricas o en las zonas más pobres de la Argentina, y lo mismo ocurre en general en las otras regiones, en los otros países de la América Latina. Por ello, yo quiero incorporar aquí una visión que tal vez todavía no se planteó, de alguna manera la insinuó el amigo de Bolivia, en el sentido de incorporar la mirada de las autonomías locales, de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales, el papel que tienen los territorios, que tienen las ciudades, que tienen las comunidades locales en la distribución de la riqueza y en la aplicación y en el desarrollo exitoso de las políticas sociales. En América Latina, aproximadamente entre el 70 y el 75% de la población vive en grandes ciudades. Y buena parte de los excluidos y de los pobres de América Latina se concentra en la periferia de las grandes ciudades y de los grandes conglomerados urbanos. Por eso, pensar en el papel que deben cumplir los gobiernos locales, que deben cumplir las ciudades, de qué manera se distribuyen los recursos para que los gobiernos locales no solamente tengan autonomía política, sino que también tengan los recursos necesarios para poder afrontar las demandas de la sociedad, es un tema central a la hora de hablar de la calidad de la democracia y de hablar de distribución de los recursos. En Argentina, por ejemplo, de la totalidad del gasto público, algo más del 70% lo concentra el gobierno nacional.